Bienvenidos al módulo 2 del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. En este módulo conoceremos la determinación de la renta imponible. Para poder conocer cómo se determina la renta imponible, debemos conocer algunos conceptos que están incluidos en la Ley de Actualización Tributaria correspondiente a la categoría de rentas de actividades lucrativas. El primer concepto que encontramos es la renta bruta. La renta bruta consiste en el conjunto de ingresos y beneficios de toda naturaleza, gravados o exentos, habituales o no, devengados o percibidos en el periodo de liquidación, provenientes de venta de bienes o prestación de servicios, o bien de otras actividades lucrativas. Sin embargo, es importante considerar que se deben excluir de la renta bruta las rentas de otras categorías. Es decir, que las rentas de capital y ganancias de capital se gravan separadamente. Mencionábamos que la renta bruta consiste en el conjunto de rentas de toda naturaleza, pero hay que ser claros de que debemos excluir las rentas que hayan sido derivadas de otras categorías. Podríamos mencionar que dentro de las rentas de actividades lucrativas las vamos a tomar por separado, y también las que sean rentas de capital o ganancias de capital las vamos a tomar también por separado. Podríamos mencionar como ejemplo en las rentas de capital los intereses bancarios o bien ingresos derivados de arrendamientos que no sean del giro habitual del contribuyente. A continuación, conoceremos cómo determinar la renta imponible del régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Conocimos anteriormente en qué consiste la renta bruta, que es la suma de ingresos de toda naturaleza, pero hacemos la aclaración que únicamente de la categoría de rentas de actividades lucrativas. A este monto debemos restar todos los costos y gastos de la categoría de rentas de actividades lucrativas. Nos va a dar un subtotal al cual le vamos a restar las rentas exentas. ¿Quiénes podrían obtener rentas exentas? Podríamos mencionar iglesias, fundaciones, asociaciones, partidos políticos, universidades, centros educativos privados, dentro de lo que considera la Ley de Actualización Tributaria como rentas exentas. Un contribuyente que no pertenezca a este grupo no podría obtener rentas exentas dentro de las actividades lucrativas en el impuesto sobre la renta. Haciendo esta aclaración, únicamente quienes estén dentro de este grupo podrían obtener este tipo de ingresos exentos. Al hacer esta resta, si procediera la determinación de estas rentas exentas, vamos a tener la renta neta. A esta renta neta debemos sumarle los costos y gastos no deducibles, así como los costos y gastos que se derivaron de la determinación de rentas exentas. Si el contribuyente no posee este tipo de ingresos, no tiene que hacer nada en este concepto. Y de esa forma se determinará la renta imponible en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Mencionábamos anteriormente que existen costos y gastos deducibles dentro de este régimen. Es decir, que este régimen permite restar todos aquellos gastos que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar renta gravada o para conservar la fuente generadora de la renta. Sin embargo, para que puedan ser procedentes la determinación de costos y gastos deducibles, se deben de considerar ciertos aspectos. No todos los gastos que se realicen dentro de una empresa se consideran deducibles. Veamos algunos ejemplos que nos establece el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria. Son deducibles el costo de producción y de venta de bienes, los gastos de transporte y de combustible, los seguros de vida, las depreciaciones de acuerdo a lo que establece la ley, los arrendamientos en donde se sitúe la fuente de producción del contribuyente, los gastos de mantenimiento
para conservar esa renta gravada que mencionábamos. Asimismo, los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la actividad económica que esté desarrollando el contribuyente, así como gastos de promoción, publicidad y propaganda. Hemos enumerado algunos de los que establece el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria. Debemos considerar que existen limitaciones en el monto a deducir, es decir, no podemos deducir la totalidad de los costos y gastos que mencionamos anteriormente. Existen algunas limitaciones que vamos a abordar en esta oportunidad. En el caso de aguinaldo y bono 14, es posible deducirse hasta un 100% del salario mensual que el contribuyente le pague a sus trabajadores. Es decir, si le paga más allá del salario mensual, del 100% del salario mensual, ese excedente no podrá ser deducible porque la ley establece que únicamente hasta el 100% de lo que pagó en aguinaldo y bono 14 del salario mensual se considerará con esa consideración. Las indemnizaciones hasta un máximo del 8.33% de las remuneraciones anuales. Asimismo, donaciones hasta un máximo de 500,000 o el 5% de la renta bruta. Honorarios, el contribuyente puede deducir hasta un máximo del 5% de la renta bruta. En concepto de viáticos, también podrá ser deducible hasta un máximo del 3% de la renta bruta. En el caso de regalías, podrá deducir el contribuyente hasta un máximo del 5% de la renta bruta. Estas consideraciones también las encontramos en el artículo 21 del decreto número 10-2012, Ley de Actualización Tributaria. Para que procedan las donaciones, también se deben cumplir una serie de requisitos. Podemos mencionar que el titular de la deducción haya efectuado la retención y pagado el impuesto cuando corresponda. Es decir, aquellos contribuyentes que son agentes de retención de acuerdo al decreto 10-2012, al momento de haber pagado algún monto en concepto de compra o de recibir algún servicio, debieron haber efectuado la retención para que proceda esta deducción. De lo contrario, no es procedente. Que los sueldos pagados a sus trabajadores figuren en la planilla presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Que la documentación de soporte, según la naturaleza de la operación, pues se encuentre incluida y documentada cada una de las operaciones que haya realizado el contribuyente. Conozcamos ahora las modalidades de declaraciones trimestrales y anual que requiere el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. En cuanto a las declaraciones trimestrales, existen dos opciones: realizar cierres contables parciales o bien la opción de determinar una renta imponible estimada en un 8%. Cualquiera de las dos opciones que el contribuyente elija tiene también la consideración de que debe de presentar una declaración jurada anual a más tardar el 31 de marzo del siguiente año. Conozcamos ahora las fórmulas para determinar el impuesto de forma trimestral. Están los cierres contables parciales y la fórmula de la renta estimada en un 8%. A continuación veremos la estructura y la determinación de la renta imponible. Sobre la base de cierres contables parciales o liquidación preliminar de sus actividades. Supongamos que un contribuyente tiene un total de ingresos entre ventas y servicios de 60,000 quetzales de forma trimestral, pero también de forma trimestral tiene costos y gastos totales por un monto de 48,000 quetzales. Al restarle a los 60,000 quetzales los costos y gastos totales, va a obtener la renta neta consistente en 12,000 quetzales. Dentro del cuadro vemos
la casilla de rentas exentas. Ya habíamos mencionado anteriormente qué tipo de contribuyente es el que podría consignar algún monto en esta casilla de rentas exentas. En el ejemplo que traemos para este curso, pues se trata de un contribuyente que únicamente obtiene rentas gravadas. También en la siguiente casilla está la consideración para costos y gastos consistentes en rentas exentas. Como no tiene ninguna de estos ingresos, pues se quedan en cero. La siguiente casilla podemos encontrar que sí existen costos y gastos que son no deducibles, es decir, que no cumplen con las condiciones para que proceda la deducción de dichos gastos. A los 12,000 quetzales que habíamos determinado como renta neta, le vamos a sumar los costos y gastos no deducibles y nos va a quedar una renta imponible de 14,000 quetzales. Habíamos mencionado también que el tipo impositivo para este régimen es el 25%. Entonces, hacemos el cálculo de 14,000 quetzales por el 25%, nos da un impuesto de 3,500 de forma trimestral. Ahora veamos la estructura y determinación de la renta imponible en un ejemplo de renta estimada en un 8%. Tomemos los mismos 60,000 quetzales que habíamos considerado en el ejemplo anterior de forma trimestral. Esta modalidad permite restar las rentas exentas. Como ya mencionamos, el ejemplo que traemos en este curso es de un contribuyente que únicamente obtiene rentas gravadas, por lo tanto no colocaremos ningún monto en esa casilla. En ese sentido, la renta neta va a ser de igual manera 60,000 quetzales. Y a continuación vamos a considerar el porcentaje de estimación del 8%. 60,000 quetzales por el 8% nos da una renta imponible estimada de 4,800 quetzales. A esos 4,800 lo vamos a multiplicar por el tipo impositivo del 25% que corresponde a este régimen y nos va a dar un impuesto a pagar de 1,200 quetzales. Podríamos mencionar que en este régimen aparentemente el contribuyente pagaría menos impuesto, pero vamos a considerar también de que al final del año la persona que esté inscrita bajo esta modalidad va a tener que realizar su declaración definitiva anual, entonces ahí va a tener que realizar el cierre final en donde va a determinar cuál es el impuesto que le corresponde. Aquí tenemos la determinación o declaración jurada anual en ambas fórmulas. Como pudimos observar, de forma trimestral, este contribuyente venía obteniendo ingresos de 60,000 quetzales de forma trimestral. En ese caso, si multiplicamos los 60,000 por 4 trimestres, nos va a dar en concepto de rentas gravadas el monto de 240,000 quetzales. Para ambas fórmulas de determinación del impuesto, tanto de cierres parciales como de renta imponible estimada en un 8%. Los costos y gastos totales de 48,000 quetzales de forma trimestral también fueron de forma consecutiva en los 4 trimestres, es decir, 48,000 quetzales por 4 trimestres nos dan costos y gastos totales equivalentes a 192,000 quetzales. En rentas exentas ya mencionamos que no colocaremos ningún monto porque este ejemplo no se relaciona para contribuyentes que obtengan rentas exentas. En este caso, a la renta bruta de 240,000 le restamos los costos y gastos totales, nos va a dar una renta neta equivalente a 48,000 quetzales. A eso le vamos a sumar los costos y gastos no deducibles durante el año. Habíamos estimado 2,000 quetzales de costos y gastos deducibles por trimestre. Si multiplicamos esos 2,000 quetzales por los 4 trimestres, ahí tenemos los 8,000 que vemos en pantalla. A la renta neta le sumamos los costos y gastos no deducibles y nos da la renta imponible, es decir, la utilidad del ejercicio, equivalente a 56,000 quetzales. A esa cantidad
le aplicamos el tipo impositivo del 25% que corresponde a este régimen y nos da que de impuesto anual se tenía que pagar el monto de 14,000 quetzales. Sin embargo, las personas que realizaron pagos trimestrales venían realizando el equivalente en pago de 3,500 por cada trimestre y ya habían liquidado 3 trimestres, el trimestre correspondiente de enero a marzo, el trimestre correspondiente de abril a junio y el trimestre correspondiente de julio a septiembre. El cuarto trimestre se liquida dentro de la declaración anual. Es decir, 3,500 que habían pagado en esos 3 trimestres nos da el monto de 10,500. Entonces el impuesto determinado de forma anual eran 14,000 menos 10,500 que ya había realizado los pagos en esos 3 trimestres. Le queda por pagar en el cuarto trimestre el monto de 3,500. Veamos ahora el ejemplo de la renta imponible estimada en un 8%. De igual manera, este contribuyente tendría que pagar 14,000 quetzales, pero como vimos en el ejemplo anterior, esta persona venía pagando 1,200 quetzales correspondiente a una renta estimada en un 8%. Eran pagos menores a que se hubiera hecho cierres parciales. 1,200 por 3 durante los 3 trimestres pagó el monto de 3,600. Entonces, a esos 14,000 quetzales que se determinaron de impuesto le restamos los 3,600 que pagó durante los 3 trimestres y da un monto de 10,400. Como podemos observar en esta modalidad, al final en la liquidación jurada anual se tiene que pagar más impuesto que si hubiera pagado de forma trimestral. Esa es una consideración que debe tomar en cuenta el contribuyente al momento de elegir cualquiera de estas dos fórmulas. Si se puede realizar el cambio de opción, esto es posible de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Actualización Tributaria. Y el cambio deberá avisarse a la Administración Tributaria en el mes de diciembre y va a surtir efecto a partir del primer pago trimestral correspondiente al periodo anual inmediato siguiente. En cuanto a la documentación de respaldo que se debe adjuntar a la declaración jurada de la renta, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa deben adjuntar el balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de costo de producción cuando corresponda, es decir, cuando los contribuyentes estén obligados a llevar contabilidad completa. Ahora bien, si el contribuyente es agente de retención del IVA o contribuyente especial, debe adjuntar los estados financieros auditados por contador público y auditor independiente. La documentación de respaldo a la declaración jurada de renta correspondiente a los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad completa consiste en la información a detalle de sus ingresos y costos y gastos deducibles durante el periodo de liquidación. Asimismo, los comprobantes de pago del impuesto trimestral que hayan realizado. Hemos llegado al final de este segundo módulo correspondiente a la determinación de la renta imponible en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas.